La semana pasada dijimos que Pablo escribió la mayoría de sus epístolas siguiendo un patrón en el que primero nos decía que lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Nos daba las enseñanzas y luego nos decía lo que nosotros debemos hacer. Primero nos muestra las verdades gloriosas de nuestra fe y luego nos dice la manera en la que debemos vivir a la luz de esas verdades. Y otra forma en la que nos podemos referir a eso es que primero nos da los indicativos y luego los imperativos. Y también vimos que los primeros 11 capítulos de Romanos son la más extensa, la más profunda exposición del Evangelio que se puede encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y a partir del capítulo 12, Dios nos revela cómo nos llama a vivir motivados por las misericordias que vienen en los primeros 11 capítulos, que son incomprensibles, que son inmerecidas, que son incomparables. Y de los primeros 8 versículos que aprendimos, esto es repaso, no necesitan tomar nota, pero si alguien no vino para ubicarlos y ayudarlos a entender mejor el mensaje del día de hoy, en los primeros 8 versículos vimos que Dios nos exhorta a vivir dedicándole todo nuestro ser a Él, empezando con nuestros cuerpos y renovando nuestra mente por medio de su palabra para que con una mente transformada podamos realmente dedicarle todo nuestro ser a Él, pensando con cordura de nosotros mismos y usando todos los dones que nos ha dado para servir a los demás. Ahora vamos a estudiar el resto del capítulo 12 y veremos que cuando somos impactados por esas misericordias de Dios, no solo renovaremos nuestras mentes por medio de su palabra y de su espíritu, y eso nos permitirá discernir su voluntad también, y no solo le vamos a dedicar nuestros cuerpos sirviendo a los demás, sino que el día de hoy veremos que esas misericordias nos van a impactar y nos van a impulsar a amar a los hermanos de una manera imposible para nosotros en lo natural. Y luego también nos va a mostrar el Señor que esas misericordias nos impulsan a amar a los hermanos, pero también a amar y a servir a nuestros enemigos. Así que vamos a considerar cuáles son los elementos que deben ser parte de nuestro estilo de vida. Si es que por las misericordias de Dios tú eres un miembro de la comunidad del Evangelio, ¿cómo debes vivir? ¿Qué ingredientes debe tener tu vida para que el amor que tienes por los demás tenga el sabor correcto? ¿Y sabes cuál es ese sabor? Sabor a Cristo. ¿Qué ingredientes debe tener nuestro amor? Y les quiero pedir algo, miren, porque aquí nos va a dar muchos imperativos. Una listota que nos da aquí Pablo, que nos da Dios por medio de Pablo. Pero les quiero pedir algo. Al estar escuchando esto, no nada más se pregunten, ¿vivo eso o no lo vivo? ¿Hago eso o no lo hago? Eso creo que ahí ando más o menos. Eso lo hice la semana pasada. Eso también lo hice hace un mes. No piensen así. Los quiero animar a que piensen de esta manera. De todo lo que nos va a hablar Dios el día de hoy, pregúntense, ¿así vivo? No si lo hice una vez o dos, o lo hago de vez en cuando. La pregunta ¿es esta la manera en la que vivo? ¿Es mi estilo de vida? ¿Es mi hábito amar de esta manera a todos los que están aquí ahorita, a los 700 que nos están rodeando y a otros hermanos que conozcas de otras iglesias? Y también pregúntate si lo que vamos a ver es la manera como amas y como sirves a las personas que no te aman y que hasta te atacan o se burlan o te menosprecian.
Eso es lo que debemos tener en nuestra mente al estar escuchando. Y lo primero que vamos a ver es que nuestro estilo de vida debe ser amando a nuestros hermanos en la fe. Ese va a ser nuestro primer punto. Y viene en los versículos 9 al 16, amando a todos nuestros hermanos en la fe. ¿Saben qué hace Pablo aquí? En el capítulo 2 está haciendo algo muy parecido a lo que hizo en la primera carta a los Corintios. En Corintios, que lo vimos hace unos meses, ¿recuerdan cómo nos hablaba del cuerpo de Cristo? Y luego nos decía cuáles son los dones que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo. Y luego, ¿qué venía? Lo más importante, que es el amor. Aquí Pablo está haciendo exactamente lo mismo. La semana pasada ya nos habló que somos un cuerpo, que tenemos muchos miembros aquí en el cuerpo, y nos habló que Dios le ha dado dones también a todos los miembros del cuerpo, ¿recuerdan? ¿Y ahora de qué creen que nos va a hablar? De lo más importante, del amor que debemos tener por nuestros hermanos. Y nos va a mostrar las virtudes que nos deben caracterizar o los ingredientes del amor que debemos tener hacia los demás. ¿Cuál es el primer ingrediente? Vamos a leer primero toda la sección y luego la vamos a ir disectando o desmenuzando versículo por versículo. Vamos a leer Romanos 12 del 9 al 21. Dice así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Punto número 1. Dios nos llama a amar a nuestros hermanos en la fe. ¿Y cómo los debemos amar? Vamos a ver 7 ingredientes que debe tener nuestro amor por los hermanos, si es que hemos sido impactados por las misericordias de Dios y si es que estás permitiendo que su palabra esté transformando y renovando tu mente. Ingrediente número 1: con sinceridad y pureza. Esto está en el versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos o aferrándoos a lo bueno. Lo primerito que Dios espera de nuestra relación con los hermanos es que nuestro amor por ellos sea genuino, sea sincero, sea auténtico, no falso, no fingido. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no se regocija de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Pero para que nuestro amor sea puro y sea sincero,
¿Saben qué se requiere? Se requiere lo que dice la segunda parte del versículo. Se requiere que aborrezcamos lo malo y que nos aferremos a lo bueno. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque ¿de qué se trata amar? ¿Qué es el amor? El amor es buscar el bien de otra persona, sacrificarme yo para buscar el bien de la otra persona. Y si no me aferro a lo bueno, si tolero lo malo, si no lo aborrezco y permito algo malo en mí, eso malo que permita, de inmediato le va a dañar al que yo digo que amo. Le va a traer mal y no le va a traer bien. Y lo que Dios nos dice es que una persona que realmente ama con el profundo amor de Cristo, con el amor ágape, va a aborrecer toda cosa mala y se va a aferrar a todo lo que pueda traer bien a la otra persona. ¿Saben por qué batallamos con esto? Porque queremos amar a Dios y amar a las personas sin aborrecer el mal. Como que queremos departamentalizar nuestra vida. Voy a amar al Señor, pero no voy a aborrecer esto que yo sé que no le agrada, pero no es tanto, es poquito. Entonces lo voy a amar y voy a amar a los hermanos, pero voy a dejar esto aquí. Eso no lo voy a aborrecer. Y en el Salmo 97:10, no lo vean, dice esto: los que amáis al Señor, dice, aborrezcan el mal. No puedo amar al Señor sin aborrecer el mal. Y no puedo amar a los hermanos si primero no amo a Dios y aborrezco el mal. Por eso aquí Pablo nos dice: ámenlos con amor sincero, pero aborreciendo lo malo, porque de otra manera no lo vas a poder hacer. Ingrediente número 2: hay que amarlos con afecto fraternal y honor. Sed afectuosos, dice Pablo, unos con otros, con afecto, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Si estamos conscientes de que Dios es nuestro Padre y de que por lo tanto todos somos hermanos y hermanas los que nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, pues Dios nos llama a que nuestro trato mutuo se caracterice por un amor que los no creyentes solo pueden ver en un lugar. ¿Dónde creen? En las familias. Y no lo ven en todas. Y se ve cada vez menos. Pero Dios nos llama a amarnos aquí entre nosotros de la manera en la que los no creyentes solo ven en una familia realmente unida. Nuestro amor mutuo nos debe distinguir, y nos debe distinguir de tal forma que quienes no nos conocen noten algo distinto, diferente en nosotros, y que hasta nos pregunten si estamos emparentados. ¿Por qué? Nada más por la manera en la que nos tratamos, nos amamos, nos perdonamos, nos consideramos. Y eso solo sucederá si cada uno de nosotros consideramos a los otros como dignos de más honra que nosotros mismos. Porque eso quiere decir esa segunda parte del versículo donde dice: con honra daos preferencia unos a otros. Quiere decir que consideremos a los demás dignos de más honra que nosotros mismos. Aquí quiero felicitarlos a muchos de ustedes porque muchos ya lo hacen, ya viven así, ya realmente prefieren a los demás, buscan a los demás, sirven a los demás y se ponen a ustedes mismos en segundo o en tercero, en último lugar. Pero todavía nos falta mucho crecer en esto, hermanos, como iglesia. Y les voy a dar 2 ejemplos de por qué afirmo esto. Una de las cosas que más tristeza nos da a los pastores es entrevistar a personas nuevas que a lo mejor ya vinieron a Alfa, o que ya se bautizaron, o que ya terminaron Beta, o que ya están en el proceso de integrarse a la iglesia. Y cuando platicamos con ellos y les preguntamos: ¿y cómo llegaron a la iglesia ustedes?
¿Cómo fue que vino? ¿Cuánto tiempo tiene asistiendo? Etcétera. ¿Saben qué nos dicen muchas veces? Dice, pues ya tengo como 2 años, 3 años que empecé a venir. ¿Y quién la invitó? No, nadie. Yo vine solo o sola. ¿Y quién la atendió en esos primeros meses o semanas en los que estuvo aquí en la iglesia? Nadie. Yo me sentaba ahí atrás solito o solita. Y me han dicho, y así duré más de medio año. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos honrando y no nos damos preferencia unos a otros. Prefiero llegar y platicar con los que ya conozco, con los que me siento cómodo, con los que son mis amigos. Y otro ejemplo, y este acaba de pasar, y nos pasó a los líderes nada más. En el último retiro de líderes que tuvimos ahora en septiembre, llegamos y lo primero que hacemos, como es muy temprano a las 9 de la mañana, un sábado, se nos pone ahí alimento, fruta, café, galletas. Y llegamos y lo primero que hacemos es convivir un rato ahí, una media hora, y luego ya pasamos a alabar a Dios y a recibir instrucción. Y casi siempre invitamos a personas nuevas que creemos que tienen potencial para liderazgo. Les preguntamos a los líderes de grupo de casa si hay alguien que ellos creen que pudiera ser un líder futuro, y ellos nos dicen quién, y a esas personas los invitamos a venir al retiro para líderes. Y este último retiro pues no fue la excepción, vinieron personas nuevas, pero que algunas ya habían venido anteriormente. Pero una de las parejas nuevas que vino, yo me fijé que nadie, pero así, nadie se les acercó en toda la media hora. Y éramos puros líderes. Éramos la crema y nata. Más nata que crema, yo creo, ¿verdad? Ahí. Nadie se les acercó. ¿Por qué? Aquí el Señor nos dice, daos preferencia unos a otros. Prefieran a los demás. Ve y saluda al que nadie saluda. Acércate al que nadie se le acerca. Pregúntale al que nadie le pregunta. Invita al que nadie invita. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Número 3. ¿Cómo debe ser nuestro amor por los hermanos? Y estoy hablando de amor por los hermanos. Número 3, con diligencia y entusiasmo. En el versículo 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A lo mejor aquí la primera pregunta que se hacen es, ¿qué tiene que ver la pereza con el amor? Y déjame decirte que tiene mucho que ver. De hecho, el verdadero amor es totalmente incompatible con la pereza. ¿Saben por qué? Porque la raíz de toda pereza es egoísmo, egoísmo profundo. Un perezoso, ¿saben por qué es perezoso? Porque nada más piensa en él y hace lo que a él le da la gana y no le importa nada ni nadie, ni trabajar siquiera. Por eso la Biblia dice que los que no quieren trabajar, que no coman, porque comer sí les importa y a lo mejor el hambre los mueve a trabajar. Pero aquí nos dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Y eso implica que ames a los demás, que pienses primero en ellos, porque el amor busca el bien de los demás primero. En 1 Corintios 13:5 nos dice que el amor no busca lo suyo, no es egoísta. Busca el bien de los demás y lo hace con fervor y entusiasmo. Por eso dice aquí, con diligencia y fervientes. Fervientes quiere decir con todas las ganas, con vehemencia, con pasión, con impulso, con intensidad. Hay que hacer lo que tenemos que hacer por el bien de nuestros hermanos. Y nos recuerda, cuando lo haces así, ¿a quién creen que estamos sirviendo realmente? Al Señor. Si en nuestro servicio a los hermanos hay apatía o hay desgano, si en lugar de fervor y entusiasmo
ya no estamos siendo motivados por lo que nos debería motivar, pues o el amor de Cristo ya lo perdiste de vista, o sus misericordias no están teniendo el impacto que Él dice que deben tener en nuestras vidas, o estás tan ensimismado pensando en tus problemas que se te olvida lo que Cristo ya hizo por ti. No podemos servir a los demás con apatía o con indiferencia. Número 4, nuestro amor también debe ser con gozo y perseverancia, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Nuestro gozo debe brotar precisamente de la esperanza o de la expectativa segura. Recuerden que para los cristianos la esperanza no es como para el mundo un ojalá que se cumpla, ojalá que se dé, ojalá que me lo concedan, ojalá que llegue. Para el cristiano la esperanza es algo seguro, cierto, que va a llegar porque Cristo lo dijo. Y esa esperanza es la que nos debe motivar a perseverar en cualquier situación difícil, en la adversidad, en el dolor, en la necesidad. Esa esperanza también es la que nos debe motivar a orar cuando estamos en esas situaciones difíciles. Los primeros cristianos, y recuerden que Pablo le escribió esto a los cristianos que vivían en Roma, que es la ciudad en la que empezó la persecución de los cristianos. Y les decía ahorita en la mañana a los del grupo de discipulado que tenemos, que en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de Pablo, en el Imperio Romano, ¿saben qué porcentaje de la población eran esclavos? Como el 70%. Esclavos. Y si además de esclavo eras cristiano, te podían matar en cualquier momento. Y Pablo les dice aquí, gócense, pero no gócense en el salario que les pagan. No, gócense en que los van a tratar bien. Cuando cambie de emperador Roma, el siguiente los va a tratar bien. El siguiente les va a cumplir sus promesas de campaña. No, no les dice que se gocen por eso. Ni ustedes se gocen por eso, ¿Saben qué les dice? En aquellos años los cristianos tenían muy poco de qué gozarse, muy poco que les diera esperanza en este mundo. Pero ¿saben cómo vivían? Regocijándose en el Señor, siempre siendo esclavos, siendo perseguidos, despreciados, ultrajados, acusados. ¿Y por qué se regocijaban en el Señor siempre? Porque sabían que Cristo en ellos era su esperanza de gloria. Eso está en Colosenses 1:27. Y aquí la pregunta para nosotros es: ¿qué tanto nos gozamos en la esperanza? ¿O qué nos causa más gozo? ¿Las circunstancias que nos rodean? ¿El que nos vaya bien en el trabajo? ¿El que tengamos una bonita familia? ¿El que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas? ¿Un trabajo que realmente me llena y me satisface y que reconocen lo que hago? ¿Qué es lo que más te regocija? ¿Algo que se va a acabar? ¿Algo temporal, terrenal, material? ¿O la esperanza gloriosa de que el que vino a dar su sangre por ti un día va a regresar? A la hora que tú no sabes y el día que nadie sabe, pero es un hecho que va a regresar por ti y por mí para recogernos en el aire. O si estamos ya en la tumba, para levantarnos de ahí de la tumba y para estar con Él para siempre. ¿Qué tanto te regocija esa esperanza? Y te regocija a tal punto que eso te ayuda a enfrentar tus retos y tus dificultades y tus aflicciones, que eso te sostiene en medio de lo que estés sufriendo y te motiva a orar, y a orar como nos dice el Señor, sin cesar, a no parar de orar nunca.
¿Cómo están enfrentando su sufrimiento actualmente, hermanos? ¿Con esperanza o sin esperanza? Número 5. El amor al que Dios nos llama por los hermanos se debe demostrar con generosidad. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El verbo que Pablo usa aquí es koinoneo, viene de koinonía, que significa comunión, significa compartir las necesidades o el sufrimiento de otros, también significa compartir de nuestros recursos con ellos. Y para la iglesia del primer siglo era de suma importancia ayudar a los pobres. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, el 70% eran esclavos. La inmensa mayoría de los cristianos eran pobres. Sus circunstancias eran deplorables y tan importante era para la iglesia ayudarlos que el estilo de vida de sus miembros era el vender lo que fuera necesario, como lo leemos en Hechos. Ya lo vimos cuando vimos el libro de Hechos. ¿Cómo vivía la iglesia? Vendían lo que fuera necesario para suplir las necesidades de los que más necesitaban. ¿Y saben qué dice Hechos 4? No había necesitados. No que no tenían necesidad. No había necesitados porque todos los que tenían algo lo vendían para darle a los que no tenían nada. Tenían todas las cosas en común. Eso quiere decir esa palabra. Dios quiere que eso sea cada vez más nuestro estilo de vida, por difícil que nos parezca, porque vivimos en una sociedad totalmente individualizada. Dios quiere que adoptemos ese estilo de vida en el que ninguno diga ser suyo lo que posee. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. Porque en realidad nada es nuestro, en realidad todo es de Dios. En realidad lo que tienes te lo está prestando Dios por un tiempo y un día te va a pedir cuentas. Si somos miembros de la misma familia a la que Pablo le escribió, si tenemos al mismo Señor al que salvó a Pablo, y si tenemos la misma escritura que les comunicó Pablo, pues la voluntad de Dios para ellos sigue siendo la voluntad de Dios para nosotros. Y yo sé que esto nos puede sacudir a algunos. ¿Cómo que no consideren nada mío? Así es, no eres dueño de nada. Eres mayordomo o administrador de todo, incluyendo tu vida, si es que eres de Cristo, ¿verdad? Y al ayudar a los hermanos más necesitados, debemos poner en práctica la diligencia y el entusiasmo de los que acabamos de hablar. Porque muchas veces, ¿saben cuál es nuestra tendencia natural? Cuando el Señor nos dice, contribuye para la necesidad que se acaba de mencionar ahí en la iglesia, o contribuye para la necesidad de alguien en el grupo de casa, o contribuye para la necesidad de un amigo, de un conocido, de una persona que conoces y que es hermano en la fe, y su necesidad es muy grande. ¿Saben cuál es nuestra tendencia? Cuando el Señor nos marca, contribuye con algo significativo, no le des 50 pesos. Nuestra tendencia es, caray, le daré todo esto que siento que Dios me está diciendo que le dé. ¿Y saben qué hacemos? Sí se lo voy a dar, pero primero me voy a esperar un poco. Me voy a esperar para cubrir mis necesidades, para asegurarme que yo estoy cubierto y ya con esa actitud de seguridad propia primero, entonces sí, a veces damos o contribuimos. Y eso es totalmente contrario a lo que Dios nos dice en Proverbios 3, 27 y 28. Se los voy a leer en esta, yo me los sé en Reina Valera, pero ese versículo nos debe redarguir cada vez que lo leemos, sobre todo a los que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Con más de lo que necesitamos en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Proverbios 3, 27 y 28. Dice así: hablando de contribuir a los que tienen necesidad.
No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré o te lo daré, cuando lo tienes contigo. La Reina Valera dice, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando ya tienes contigo que darle. A eso nos está exhortando aquí Pablo, a contribuir para las necesidades de los santos. Ya, no te esperes, porque lo que tienes no es tuyo y él tiene la necesidad ahorita. Calvino expresó algo que él observaba en sus días en relación a los más pobres, y lo más triste es que sigue siendo cierto en nuestros días. Escuchen lo que dijo Calvino y díganme si no se parece a nuestros días. Generalmente sucede que aquellos que están más agobiados por la pobreza y tienen la más grande necesidad de ayuda son tratados con mayor menosprecio, lo cual es también totalmente opuesto al afecto fraternal y a la honra con la que debemos tratar todo el tiempo. ¿A quién? A todos los hermanos, no nada más a los que más tienen. Y debemos hacerlo recordando y poniendo en práctica lo que el Padre de ellos y nuestro Padre nos dicen ahí también en Proverbios 19, 17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y en Proverbios 28, 27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que aparta sus ojos o cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. A esto nos está exhortando Pablo aquí, a contribuir para las necesidades de los hermanos más necesitados. Y además de ayudar al más necesitado, Dios nos llama a ser hospitalarios también. Esa es otra manera de ayudar al que tiene necesidad. Nos llama a tener un estilo de vida que incluye Filadelfia, que es amor por los hermanos, pero también incluye filoxenia. Está curiosa esa palabra, pero ¿saben qué quiere decir filoxenia? Amor por los extraños. Y aquí quiero aclarar, no me refiero a que agarren a alguien de la calle y le digan, ven, te quiero mostrar hospitalidad y amor, pásale. No, no lo debemos hacer de esa manera, eso sería insensato. La hospitalidad de la que habla aquí era para con los hermanos en la fe. Y la hospitalidad en aquellos días era muy importante para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no había hoteles, no había posadas, no había moteles, había muy poquitas posadas. Y aparte que eran muy pocas, algunas eran muy inseguras y hasta insalubres. Para discípulos como Pablo, que viajaban mucho, para ellos era muy importante encontrar creyentes que les ofrecieran hospitalidad en las diferentes ciudades a donde el Señor los mandaba. Y los cristianos por lo general la practicaban. Y aquí Pablo le dice a los romanos, practiquen lo que practican todos los demás hermanos en todo el mundo, practiquen la hospitalidad. Él sabía que al hacerlo íbamos a estar honrando a nuestro Señor y contribuyendo a que avanzara el Evangelio, a que muchos otros llegaran a escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Y vamos a leer una parte de la Biblia que tal vez algunos de ustedes nunca en su vida han leído. Abran su Biblia en Tercera de Juan. Por si no sabían, hay 3 cartas de Juan. Y la Tercera de Juan está antes de Apocalipsis. Tercera de Juan, y no tiene capítulos porque es un solo capítulo, pero vean lo que dice en cuanto a la hospitalidad. Está hermoso este pasaje. Vamos a leer versículos 4 al 8. Dice aquí Juan, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Amado, le dice a Gallo, al que le está escribiendo, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños,
pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, y harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad, para que seamos colaboradores con Cristo al dar hospitalidad a hermanos y hermanas en la fe. Y también aquí los felicito porque muchos de ustedes ejemplifican esto en sus vidas. Muchos de ustedes le demostraron esto que dice aquí Juan a los hermanos que vinieron de otros lugares durante la conferencia. Gracias, gracias por haber dado ese ejemplo. El Señor nos llama a seguirlo haciendo, no nada más cuando haya conferencias, sino que debe ser nuestro estilo de vida, estar atentos a qué necesidades puedan surgir en la iglesia para ofrecernos de inmediato a contribuir para esas necesidades y a practicar la hospitalidad. Porque la palabra que dice ahí, practicando la hospitalidad, ¿saben qué implica? Implica hacer tu mejor esfuerzo por buscar dónde practicarla, por buscar a personas a las que puedes bendecir con tu hospitalidad. A eso se refiere. Y cierto autor dijo lo siguiente, dijo: la hospitalidad cristiana nos debe causar más incomodidad que la del mundo, porque en muchas ocasiones no seremos nosotros los que escogemos los días o a los huéspedes. Deja que Dios escoja a los huéspedes. Ustedes también ejemplificaron esto. ¿Por qué? Porque nosotros les escogimos a sus huéspedes para la conferencia. Y de nuevo, gracias por haberlos tratado y atendido de una manera ejemplar. Pero Dios nos está llamando a que se vuelva más y más común entre nosotros hacer esto. Y aquí les voy a contar una experiencia que yo tuve. Recibí esa clase de hospitalidad en un lugar lejísimos de aquí. Hace como 20 años acompañé al pastor, que era el pastor principal de la iglesia en aquel tiempo, y a varios hermanos de la iglesia a una conferencia cristiana en Argentina. Y como yo no sabía si iba a poder ir porque estaba trabajando y no fue en tiempo de vacaciones, pero coincidió con un puente grande que íbamos a tener en la universidad, y pedí permiso para tomarme 2 días más, total que pude juntar una semana. Y hablé con el pastor y le dijo: oye, ¿crees que pueda ir? Tengo una semana disponible. Me dijo: sí, apúntate, vamos, va a estar muy buena la conferencia. Pero ellos ya tenían el viaje todo armado y yo no tenía nada, ni a dónde llegar, ni hotel, ni nada. Y me dijo: vente, porque allá alguien nos debe ayudar a encontrar a algunos cristianos donde te puedan hospedar, o en un hotel con otros hermanos que vienen de otros países. Si hay otro soltero, te puedes quedar con él. Total que yo me arranqué. Y llegamos a Buenos Aires a la 1 de la mañana, un vuelo larguísimo, pesadísimo. De aquí volamos a Los Ángeles, y de Los Ángeles a Perú, y de Perú a Argentina. Llegamos bien cansados a la 1 de la mañana. Y la mayoría de los que iban a la conferencia eran americanos y canadienses, y muy pocos mexicanos. Y llegamos y nos empezaron a ellos los empezaron a atender, porque yo iba de colado, ¿verdad? Y cuando me acerqué con el que estaba encargado de asignarlos a sus lugares donde los iban a hospedar o a sus hoteles, me acerqué para decirle cuál era mi situación, que mi pastor me había dicho que hablara con él, etcétera, y me trató muy mal. Una vez esto lo había comentado en alguna ocasión anteriormente. Me trató muy mal, muy mal. Me dijo: no, yo no te puedo ayudar, déjame en paz. Y un hermano argentino estaba ahí enseguida. Yo era un extraño total para este hermano, ¿verdad? Él nunca me había visto, ni yo a él, pero él estaba ahí enseguida cuando me vio cómo me trató. Y se me acercó y me dijo: che, no te preocupes, che, vente para acá, yo te voy a hospedar. Yo era un total extraño para él. Y me hospedó, y creo que fueron 10 días. Me hospedó mi amigo Guillermo Font, se llama él, y fue una bendición quedarme con él, porque en aquellos días él estaba compartiéndole el evangelio a personas famosas de Argentina, a
a actrices ya grandes, señoras de 70 años que habían sido de las más famosas actrices durante su juventud, y él las estaba alcanzando con el Evangelio, y hasta pude compartirles también a algunas de ellas el Evangelio. Fue una bendición, y conocí mucho más que todos los demás que se quedaron en hoteles, y todo fue, ¿por qué? Porque un hermano fue fiel a este versículo. Él vio mi necesidad, contribuyó a mi necesidad y practicó la hospitalidad con un extraño como yo. ¿Saben qué dice en Hebreos cuando nos exhorta a practicar la hospitalidad? No lo voy a leer, pero dice lo siguiente, que algunos, y eso nos puede pasar a ustedes, yo conozco a personas que les ha pasado, algunos han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Número 6. Nuestro amor por los hermanos debe ser con empatía. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El amor nunca permanece indiferente ante los gozos o dolores de los demás. El verdadero amor canta con ellos, pero también sufre con ellos. Comparte a fondo sus experiencias, sus emociones, sus alegrías, sus tristezas, sus sonrisas, pero también sus lágrimas. El amor se solidariza con ellos cualquiera que sea su situación o su condición. Y esta semana me enteré de un ejemplo de dos hermanos de aquí, una pareja que tienen una comadre cristiana que se está muriendo de cáncer. Pero ellos están poniendo esto en práctica. Están llorando con ella y la están yendo a visitar. ¿Por qué? Porque la aman y demuestran su amor yendo a llorar con ella. Aunque es una mujer tremenda, ¿verdad? Una fe increíble. Y me decía mi amigo que a veces él es el fortalecido y el animado y no ella. Crisóstomo, que fue uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente, dijo: se requiere más grandeza de carácter cristiano para regocijarse con aquellos que se gozan que para llorar con aquellos que lloran. La razón es que son pocos los de corazón tan duro que no se compadecen de los que están en calamidad. Pero para lo otro, para gozarse con los que se gozan, se requiere un alma muy noble para no solo resistir la envidia, sino incluso sentir placer junto con la persona que es honrada o bendecida. ¿Qué tanto batallas tú para regocijarte con los que se gozan a tu alrededor? Y más cuando crees que no lo merecen, que lo merecías más tú. Si batallas, ¿sabes por qué batallas? Fíjense lo que les pregunté. ¿Batallas para regocijarte con los que se gozan? No para llorar con los que lloran, porque eso es más fácil. Pero si batallas para gozarte con los que se gozan, la razón es que no hay en ti la suficiente semejanza del carácter de Cristo, la suficiente nobleza de alma que se requiere para poder hacerlo. Pídele al Señor que te ayude a dar los pasos necesarios para crecer en el carácter de Cristo. Número 7. Nuestro amor por los hermanos debe ser con armonía y humildad. Tened el mismo sentir. Me salté el versículo 14 porque ahorita lo vamos a ver. Me salté el 14, no sé si lo notaron porque lo vamos a ver al final. Lo vamos a juntar a los últimos 4 versículos. Con armonía y humildad, versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo primero que Pablo nos dice aquí es que vivamos en armonía los unos con los otros.
Y más que sentir, tengan cuidado porque no está hablando de sentimientos. Cuando dice tener el mismo sentir, está diciendo tengan el mismo parecer, tengan la misma manera de pensar. A eso se refiere, no a las emociones o a los sentimientos. Y nos está llamando a la unidad, porque ya lo había repetido eso en Filipenses 2:2, donde dice: haced completo mi gozo siendo del mismo sentir o parecer, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y una vez más vemos aquí el fundamental de una mente renovada por la palabra de Dios, una mente que comparte las mismas convicciones y los mismos propósitos que todos los cristianos tenemos. No debemos nunca no debemos darle más prioridad a las cuestiones no básicas, a las diferencias que tenemos con otras iglesias, porque siempre vamos a tener diferencias. Y hasta aquí mismo uno puede creer que el Señor va a venir antes de la tribulación, y a lo mejor otros creen que el Señor va a venir después de la tribulación. A lo mejor algunos de aquí creen que va a haber un milenio, otros creen que no va a haber un milenio. A lo mejor algunos de aquí dicen no debería haber batería acá, es muy ruidosa. Y otros dicen no, tráiganse otra batería para ponerla del otro lado. Son cuestiones secundarias, irrelevantes. A lo que nos llama Pablo es a que pensemos lo mismo en lo básico, en lo fundamental, en lo importante. Esa es una manera de demostrar nuestro amor por los demás, que pensemos igual. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo transformados por la misma verdad. Y luego nos advierte en contra de la altivez, de la arrogancia en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la altivez o la arrogancia son totalmente contrarias a la esencia del amor. Como dice 1 Corintios 13:4, el amor no es jactancioso y no es arrogante. Y no sé ustedes, pero yo me preguntaba, ¿por qué lo menciona dos veces? Y parece que es lo mismo, jactancioso y arrogante. Pues es lo mismo, el jactancioso es un arrogante y el arrogante es un jactancioso. ¿Saben por qué lo menciona dos veces? Si estudian las palabras, jactancioso se refiere, el amor no anda presumiendo lo que tiene o lo que ha logrado. Y arrogante es lo mismo que dice aquí, altivo, no seas altivo. Arrogante se refiere a que no te creas más que los demás, que no te coloques arriba de los demás, que no te infles, porque hay personas que nunca presumen nada, pero están inflados y adentro consideran a todos los demás inferiores. Por eso menciona a los dos. No andes presumiendo, no andes diciendo lo que tienes, lo que lograste, lo que te han dado, pero tampoco, aunque no digas nada, tampoco te creas más. ¿Y se acuerdan lo que nos dijo la semana pasada el Pablo? Que ninguno piense de sí más que lo que debe pensar. Hay muchas clases de orgullo, hermanos. Todos pecamos de orgullo en alguna u otra forma, pero uno de los peores es este. Por eso dice aquí, no sean altivos. Una de las peores manifestaciones del orgullo es ser una persona altanera, engreída, petulante, que está obsesionada con cuestiones de estatus o de clase y posición social, y a quien le preocupa demasiado el solo rodearse de las amistades correctas. Ese es un altivo. Y les voy a dar un ejemplo que, gracias a Dios, no es ni de esta iglesia ni de ningún lado. El mejor ejemplo de un arrogante, de un altivo, de un altanero que he visto en mi vida, lo vi en una película. Y yo no veo muchas películas, pero esta es una de las mejores que he visto en mi vida. Es de la época de oro del cine mexicano, y que la he visto con algunos hermanos de aquí de la iglesia también. Y ahí viene, es una buena historia y con algunos de los mejores actores de aquellos tiempos. Y sale un personaje, para que vean lo que es un arrogante, un altanero, un engreído. Un personaje que es el personaje principal ahí, se llamaba Palemón.
era Fernando Soler. Y Palemón se creía de sangre azul y nunca quería trabajar, quería hacerse rico casando a sus hijas con ricos, etc. Y cuando le preguntaban, disculpe, don Palemón, ¿cuál es su nombre completo? Fíjense cómo contestaba, este era su nombre: Palemón Escobar Tobar Llanos de Vergara Godínez de la Vega y del Colmenar Cifuentes Fuentes Corrientes. Ese era su nombre. Y cuando le decían, ¿y a qué se dedica usted, don Palemón? Decía, un Escobar Tobar Llanos de Vergara Godínez de la Vega y del Colmenar Cifuentes Fuentes Corrientes no se rebaja tanto. A eso se dedicaba. No tenemos que ponerle 10 apellidos a nuestro nombre para ser altaneros. ¿Saben qué es suficiente? Que voltees a ver a alguien aquí con una mirada orgullosa, menospreciativa, con una mirada en la que ya lo rebajaste. ¿Por qué? A lo mejor por la manera en la que se viste, o a lo mejor por la manera en la que habla, no tiene la misma educación que tú, o a lo mejor porque no sabe mucho de la Biblia como tú. Que Dios nos ayude a no ser nunca, nunca altivos, sino que aprendamos a relacionarnos con los humildes. Porque ¿saben qué pasa con las personas altivas y altaneras? A esas personas se les olvida que el único ser humano perfecto y de sangre real que ha pisado este planeta se juntaba con los más despreciados por la sociedad. Se juntaba con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Y nos llama a todos sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y a él no le daba vergüenza. Por eso nos dice que nos asociemos y nos pongamos al nivel de los humildes y no presuman de sabios. Eso quiere decir la última parte del versículo. Asóciense, júntense, pónganse al nivel de los humildes y no presuman de sabios. En Proverbios, muchas veces Dios nos advierte que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión y nos dice que los que son sabios en su propia opinión siempre van a pagar consecuencias terribles porque son unos necios para empezar. Y hay un versículo que dice, ¿has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y van a terminar en la destrucción. ¿Por qué? Porque son tan sabios que ni siquiera el evangelio es suficiente para ellos. Ellos se pueden salvar por sus buenas obras o por su sabiduría. ¿Qué tanto están batallando, hermanos, con la altivez o con ser sabios en su propia opinión? Si somos motivados por las misericordias de Dios, con una mente renovada por la palabra de Dios y por el poder de Dios, todos estos, no te debe faltar ninguno, todos estos que acabo de mencionar son los ingredientes necesarios que debe tener nuestro amor por todos los que están aquí, para que tenga el sabor a Cristo. Porque si a una receta le falta un ingrediente, atínale que ya no sabe igual. Con uno que le falte. Y ahora vamos a la segunda parte del pasaje. Nuestro estilo de vida debe ser bendiciendo y sirviendo a nuestros enemigos. Si todo lo anterior para con los hermanos nos parece difícil, y lo cierto es que es más que difícil, ¿saben qué es? Es imposible en nuestras propias fuerzas. Los quiero animar con esto. Lo que nos va a decir a continuación Dios es más difícil.
Pero Dios nunca nos manda algo para lo cual no nos conceda la gracia y el poder necesarios para ponerlo por obra. Así que créanle que si nos va a mandar algo aún más difícil, nos va a dar esa gracia y ese poder para poder amar y servir a nuestros enemigos. En los versículos 17 al 21 y en el 14 empezó diciendo esto: bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad o procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, y no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que hay 4 cosas, 4 mandamientos o 4 prohibiciones que nunca Dios nos permite hacer. No maldecir, esa es una. Nunca le pagues a nadie mal por mal. Nunca te desquites, te vengues, y nunca seas vencido por el mal. Y las 4 nos están diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. Nos están diciendo que la represalia, la venganza, están absolutamente prohibidas para los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo mismo nunca respondió a sus agresores, ni con palabras, ni con acciones. Y a pesar de que nuestro instinto natural es defendernos, desquitarnos, pagárnosla, Él nos llama a imitarlo. Y la palabra de Dios sí habla de que debe haber castigo para el mal. No está diciendo aquí, el mal nunca debe ser castigado. No está diciendo eso, Está diciendo, si tú eres un seguidor de Jesucristo, si tú eres un discípulo de Cristo, si a ti ya te transformaron las misericordias de Dios, tú nunca debes pagarle a nadie mal por mal. Pero claro que el mal debe ser castigado y va a ser castigado un día. Y algún mal ya es castigado desde aquí. Pero no lo debes hacer tú, lo deben hacer los tribunales y las autoridades. Ahorita voy a hablar de eso. Aquí Dios nos habla, fíjense también, no nada más a que no hagamos esas 4 cosas. No, la vida cristiana no es puro no, al contrario, es más sí. Porque se fijan que para cada una de esas prohibiciones nos dice que sí debemos hacer. Vamos a ver cada una. Lo que debe caracterizar nuestro amor por nuestros enemigos es, versículo 14, primero que los bendigamos, que siempre los bendigamos y que nunca los maldigamos. Y bendecir significa desearles el bien y maldecir lo contrario. Pablo está repitiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo que dio en Lucas 6, 27 y 28, donde nos manda no solo a bendecir a los que nos maldicen, sino que también nos manda: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os vituperan. ¿Qué tanto estamos orando y bendiciendo a los que nos aborrecen? Y la segunda prohibición, entonces fíjense cómo nos dice: no maldigas, pero que sí, bendice. La segunda, nunca pagues mal por mal. ¿Por qué? Porque solo Dios puede traer el castigo justo y necesario. Y solo la gracia de Dios nos puede capacitar para vivir así, nunca pagando mal por mal. ¿Por qué? Porque es algo que nunca debemos hacer. Dios nos llama ¿a qué? A respetar, pero esa no es la palabra correcta. ¿Saben cuál debería ser? A procurar lo bueno y delante de todos los hombres. Procurad lo bueno, procurad el bien. ¿Para quién? Para los que te pagaron mal. Y no solo orando por ellos, sino buscando su bien. Y a lo mejor su bien, ¿saben cuál es? Que lo perdones. Ya nos habló Dios de eso muy a fondo.
A lo mejor su bien es que lo ayudes con algún bien material. A lo mejor su bien es que lo sirvas de otra manera para que todos los demás, porque lo debes hacer delante de todos, y no para presumirlo, sino para que los demás vean cómo lo amas y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. No te glorifiquen a ti, para que lo glorifiquen a Él. ¿Saben cuáles son las ocasiones en las que nos es más difícil obedecer esto? Y no sé si yo soy el único. Cuando alguien nos hizo mal de una manera intencional y muy injusta, y luego en algún momento en el futuro se nos presenta una perfecta oportunidad de hacer justicia. ¿Les ha pasado o nomás a mí? Y el mejor ejemplo en la Biblia es David, cuando ya lo habían ungido para ser rey y Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Y un día Dios le dio la oportunidad a David de matarlo, porque David estaba escondido en el fondo de una cueva muy honda y Saúl llegó a dormir con sus soldados a la entrada de la cueva. ¿Y saben qué le empezaron a decir ahí sus amigotes a David? Órale, órale, aprovecha. Ahí está, Dios te lo puso, toma la espada o toma la lanza. ¿Y qué dijo David? Lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. ¿Qué dice aquí? Nunca le pagues a nadie mal por mal. Nunca, a nadie. No importa cómo te ofendieron, qué tan injusto fue lo que te hicieron, qué tanto te dolió o qué tanta pérdida te causó. Nunca le pagues a nadie mal por mal. ¿Qué hay que hacer en lugar de pagarle a alguien mal por mal? Debemos procurar vivir en paz con todos los hombres, incluyendo a esos que nos pagaron mal. A eso nos llama Dios. Y Dios mismo, fíjense lo que nos dice, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos, con todos. Pero Él dice, en cuanto dependa de ti, y si te es posible, porque a veces no es posible vivir en paz con todos, Dios lo sabe. ¿Por qué no podemos vivir a veces en paz con todos? Pues porque hay personas que no van a estar dispuestas a vivir en paz con nosotros. O hay personas que para reconciliarse nos van a poner condiciones que van en contra de la palabra de Dios y no las podemos aceptar. Pero la pregunta que nos debemos hacer es si hemos hecho todo lo que depende de nosotros para estar en paz, sobre todo con aquellos que nos han pagado mal. Y por último, en el versículo 19, me quedan dos, la última es muy breve. Nos dice, amados, nunca os venguéis por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué se nos prohíbe vengarnos y dar el castigo y pagar nosotros, pagarle? Pues porque esas son prerrogativas de Dios. Solo Él lo hará. A veces lo hace a través de autoridades terrenales que Él mismo estableció. Y si no me creen, lean el capítulo 13, el siguiente versículo. ¿Saben qué dice Romanos 13:1? No lo lean, pero dice, todas las autoridades que existen han sido instituidas por Dios, aunque sean corruptas. Porque la autoridad viene de Dios. ¿Y para qué se establecen? Para castigar el mal. Pero Él es el que se tiene que encargar de eso, no nosotros. Aunque muchas veces, ¿saben qué nos pide Dios? Nos pide ser pacientes y esperar a que llegue el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y sobre todo aquí en México, aquí es mucho más lo que tenemos que esperar que lo que vemos que castigan a los malos, ¿verdad? Una vez leí una estadística en Guanajuato que me dio tristeza. De allá era mi papá y iba rumbo a Aguascalientes, pero volé a León y iba leyendo el periódico y era cuando estaba aquí la violencia, que también aquí cuántos crímenes se solucionaron realmente, muy pocos. Y decía,
en Guanajuato quedan en la impunidad el 92% de los crímenes. El 92%. ¿Cuántos quedarán aquí? No sé. Pero ¿qué nos dice el Señor? No te vengues, no pagues tú. Espera, porque algún día yo voy a pagar. Y mía es la venganza y a Él no se le va a escapar nadie. Y la cuarta, con esto termina Pablo, es: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué? Porque cuando maldecimos, cuando pagamos mal por mal, cuando nos vengamos, ya hemos sido vencidos por el mal. Pero cuando bendecimos a los que nos persiguen, cuando procuramos lo bueno delante de todos los hombres, cuando nos esforzamos en buscar y en mantener la paz, cuando dejamos todo juicio a Dios y amamos y servimos a los enemigos, ¿qué creen que hemos hecho? Hemos vencido con el bien el mal. ¿Por qué? Porque al enemigo, ¿qué nos dice hacerle? ¿Qué nos pide darle? Comida si tiene hambre y agua si tiene sed. Y no nada más esas dos cosas. No me digan, yo tengo un enemigo y ya le di agua. No. ¿Saben por qué lo dice? Porque nos dice, así trátalo. Si tu enemigo necesita algo, tú dale lo que necesita. Aunque te pagó mal, aunque te ofendió, aunque te hirió, aunque te aborrece todavía. Así los debemos tratar. ¿Y qué dice? Vas a amontonar carbones encendidos en su cabeza. ¿Saben a qué se refiere eso? A que cuando tú lo tratas bien, tú lo amas, tú lo sirves, tú le das lo que necesita a pesar de que él te aborrece, vas a hacer que la cara le arda de vergüenza. Y a lo mejor Dios usa eso para que se arrepienta y para que cambie su actitud. A eso nos llama Dios. Le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. Y la aplicación que les voy a dar, y no va a estar fácil, hermanos, pero Dios nos está llamando a amarnos así. Escúchenme bien, miren. Esto es lo que puso el Señor en mi corazón como aplicación. Y es para mí en primer lugar, pero también para ustedes. En los próximos días, acérquense a una persona más necesitada que ustedes aquí en la iglesia. Hay muchas. Gracias a Dios que somos una congregación muy diversa. A algunos Dios los ha bendecido mucho y a otros no tanto. Acérquense a alguien más necesitado. Y no necesariamente más necesitado en lo económico. Puede ser en lo emocional, una persona a la que ven siempre triste o siempre desanimada. O a lo mejor puede ser acercarse a alguien que los demás no lo saludan, que siempre está sola, aislada, apartada. Y su necesidad es emocional, relacional. Acérquense a uno, pero que además de estar necesitado, fíjense bien, que sea extraño para ustedes. No lo conocen, nunca le han hablado, pero aquí está, es tu hermano o es tu hermana. Jóvenes, acérquense a otro joven al que nadie saluda o con el que nadie se junta para platicar. Pero hombres con hombres, no se acerquen a las más bonitas. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. A lo mejor se pueden acercar como pareja, tú y tu esposa. Pídele a Dios que te muestre una pareja más necesitada y extraña para ti. No la conoces. Extraña para ti, pero no para Cristo, porque es tu hermano y tu hermana y aquí está. ¿Y acércate para qué? Pues para conocerlo en primer lugar, para ayudarlo a suplir cualquier necesidad que tenga, para invitarlo a comer o a tomar un café o a platicar. Y hazlo con amor sincero, hazlo con afecto fraternal, con diligencia, con entusiasmo, con empatía, con todos los ingredientes que Dios nos acaba de mencionar. No lo hagas nomás para cumplir.
Y después que ya lo hayas hecho con uno o con una, hazlo con otro o con otra, hasta que se vuelva hábito, hasta que se vuelva tu manera de vivir, porque a eso nos está llamando Cristo. Y para con los enemigos, creo que por la gracia de Dios, no todos tenemos enemigos que nos quieran matar, no los tenemos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Si alguien los tiene, ora por ellos, bendícelos. Pero la aplicación en cuanto a los enemigos, ¿saben a quién se le debe? Se le debe asignar realmente a las personas difíciles en tu vida. A lo mejor a tu jefe en el trabajo, o al compañero más bully ahí en la escuela, o a la vecina más metiche de tu barrio, o a la más altanera o altiva o chismosa. A ella, bendícela, no le pagues mal por mal, dale lo que necesita, ora por ella. Y deja que Dios impacte su vida por medio de tu amor hacia ella. Vamos a ponernos de pie y a orar.